El tema que vamos a profundizar hoy se llama Dios le hizo pecado por nosotros, ¿no? Así que iluminados por el catecismo en el número 602 y 603. Esa será nuestra pequeña exposición del día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, adelante, mi hermano Leo. Dios le hizo pecado por nosotros. Este es el título de nuestra reflexión del día de hoy, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. El número 602 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y el número 603 del Catecismo dice: Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, no asumió desde el alejamiento con la relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó a su propio Hijo, antes bien, le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este es, pues, queridos amigos, otro misterio, como hablábamos ayer. Dios le hizo pecado por nosotros. En la reflexión cristiana sobre estos textos del Catecismo, pues ha hablado de la redención hecha por Cristo en nuestro lugar. Esa redención hecha por Cristo por nosotros la vamos a llamar una satisfacción. Cristo ha satisfecho por nosotros. Por ejemplo, en el mundo protestante hicieron una explicación de estos textos que eran excesivamente literales. Lutero, por ejemplo, decía que Dios había cargado todos los pecados en su Hijo, haciendo de Jesucristo el mayor pecador. Según Lutero, Cristo padeció los tormentos del infierno. Cristo era el perfecto condenado para Lutero. Aunque a los ojos de Lutero Cristo era inocente, pero era considerado por el Padre como pecador y maldito. Según Calvino, amigo de Lutero, Cristo descendió a los infiernos, asumió la experiencia de los tormentos de los condenados, y Jesús está liberando a los condenados sufriendo él las penas del infierno. Ninguna de estas dos explicaciones es correcta. Mucho cuidado con estos errores que nos meten en estas teorías y en estas reflexiones protestantes. No es correcto aplicar a Jesucristo literalmente esa imagen del Antiguo Testamento del macho cabrío el día de la expiación, ¿no?, al que le traspasaban los pecados del pueblo, cuando el sumo sacerdote le imponía las manos a este macho cabrío y le pasaba
por medio de él los pecados del pueblo al animal y después lo dejaban abandonado en el desierto. Cristo es la víctima inmaculada. Es el sacrificio ofrecido, sí, pero inmaculado. Es claro que Jesús hizo una sustitución por nosotros. Hizo la expiación de un inocente por los culpables. Esta idea de la sustitución no debe entenderse en el sentido penal, ¿no? El pecado tiene una condena que hay que pagar, claro que sí. Yo no puedo pagar la factura, por tanto, revierte en Jesucristo. Esto no es correcto, no es correcto. Estaríamos haciendo una caricatura de Dios. Alguien me tiene que pagar esta factura. Si no la pagas tú, la paga otro, en este caso Jesucristo. No se puede afirmar que Cristo fue castigado. Todo castigo, para ser justo, debe de recaer en el culpable. El Padre no puede castigar a Jesucristo. Quien castigó realmente a Cristo fuimos nosotros los hombres. Cristo es inocente. Cristo es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. El texto que leímos dice, Dios le hizo pecado por nosotros. El texto no dice, Dios le hizo pecador por nosotros. Por tanto, nosotros decimos que Cristo cargó las consecuencias del pecado sobre él, pero siendo inocente, no haciéndose nunca pecador. Por tanto, esta cólera de Dios no puede caer nunca sobre su Hijo. Hasta en el momento más crudo de la pasión, el Padre seguía amando a su Hijo como el inocente. El Padre se conmueve por la ofrenda de su Hijo inocente, que carga con las consecuencias del pecado sin hacerse pecador. Esta es la maravilla, queridos amigos, de Jesucristo, porque el sufrimiento y la muerte son las consecuencias del pecado. Jesús ofreció su vida como reparación de lo que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado. Lo cierto es que en esa inmensa pasión de Cristo en la cruz se ve la magnitud de nuestro pecado. Qué grave es nuestro pecado. Qué consecuencias tan inmensas ha asumido Jesús como consecuencia de nuestro pecado. Viendo a Jesús en su pasión, uno puede ver la gravedad de su pecado. Es un misterio que hay que seguir profundizando poco a poco durante esta semana de pasión, muerte y resurrección. En el momento del abandono de Jesucristo en la cruz, hemos de recordar que Cristo no sufrió el abandono en la cruz de Dios por motivo de que fuera pecado, en absoluto no. Se trata de un sufrimiento que el Padre y el Hijo hicieron en común voluntad. En Jesús, más que el sufrimiento físico, que fue mucho, fue el sufrimiento que Jesús quiso experimentar de aquel abandono de Dios Padre. Pero cuidado, el Padre en ningún momento abandona a Jesucristo. Recordemos que estaban unidos en la unión trinitaria. El Padre y el Hijo son una sola cosa y no pueden dejar de serlo en ningún momento. Pero el Padre y el Hijo quisieron asumir en ese momento de la cruz, de sentir y experimentar el abandono afectivo. Esta experiencia a veces el hombre la tiene, de no sentir la presencia de Dios, de sentirnos como abandonados de Dios. Eso lo experimentamos nosotros. En el caso de Jesús, esta experiencia de abandono no se trataba de una blasfemia como afirmaba Lutero. Es el máximo misterio
de solidaridad con nosotros, en donde Cristo quiere experimentar lo que también en nosotros ocurre, esa experiencia del abandono. Otra consecuencia del pecado también es la de sentirse abandonado, de sentirse solo. Esto que hizo Jesús también supera la solidaridad. Es Cristo que en virtud de la encarnación, Cristo se hace hombre solidariamente con todo hombre. Él se ha hecho semejante a nosotros y ha participado de nuestro destino. Es una solidaridad en la carne y en la sangre con nosotros. Pero Cristo no solo ha sufrido con nosotros, ¿no? Eso sería ser solidario. Ese con, además, ha sufrido por nosotros. Y este por nosotros, esto ya es más que solidaridad. Esto es una sustitución en favor nuestro. San Pablo habla claramente de esta sustitución. Uno solo ha muerto por todos. Incluso Caifás, como dice el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 47. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta sustitución muestra además la incapacidad como pecadores que somos para reconstruir la amistad con Dios. Nosotros no podíamos ofrecer esa reparación digna. Cristo la ofrece por nosotros. El Hijo de Dios no tomó parte de nuestros pecados, como quien reparte un peso entre varios. No. Ha tomado el peso entero de nuestros pecados. Todas las culpas de la humanidad han sido transferidas a Cristo, no a título de pena, sino a título de reparación. Esta redención de Cristo, queridos amigos, va a requerir también de nosotros una apropiación, una colaboración. Pero la redención la realiza Cristo, no nosotros. La conversión es propia de quien acepta una redención, la redención de Cristo. Él nos dejó el sacrificio de la Eucaristía, precisamente para que nosotros cooperásemos con Él en la celebración de la Eucaristía y en la transformación del mundo a imagen de esa Eucaristía. Lo principal de la pasión de Cristo, podríamos decirlo como el alma de la pasión de Cristo, es que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. En el monte Getsemaní, Jesús oraba: que pase de mí este cáliz. En la Biblia, el cáliz evoca la ira de Dios contra el pecado. Como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 10, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Cuando hablamos de esa cólera o ira de Dios,
no se está hablando de ningún defecto de Dios, ¿no? La cólera de Dios se identifica como amor de Dios. Amor de Dios que no puede hacerse cómplice del pecado. Hablar de la ira o cólera de Dios no supone ningún defecto, supone el amor de Dios que quiere el bien del hombre y no se resigna a su mal, y por tanto muestra la incompatibilidad entre el bien y el mal, y entre la gracia y el pecado. Son dos cosas que no pueden ir juntas. Así como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. En esta especie de principio universal que nos plantea aquí San Pablo, donde hay pecado, no puede, por menos, de aparecer el no rotundo de Dios. Es una imagen de la santidad de Dios que pesa muchísimo en ese momento sobre el pecado. En Getsemaní, ahí en el monte de Getsemaní, Jesús quiere beber ese cáliz. Él quiere también padecer el sufrimiento de Dios Padre por tanto pecado. El sufrimiento que tiene el Padre por el Hijo pródigo que ha abandonado la casa. Jesús lo toma consigo en ese cáliz. Jesús carga con todo el orgullo del hombre. Jesús carga con sus rebeliones, con su lujuria, con su hipocresía, con su violencia, con su injusticia. Toda la explotación de los pobres y de los débiles, toda mentira, todo odio. En la pasión de Cristo encuentra pleno cumplimiento aquellas palabras del profeta Isaías. Él fue triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana. Él es el justo sufriente, aquel justo sufriente que ora en los Salmos. Salmo 88. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si todo el universo físico, con sus millones de galaxias, se apoyaran en un solo punto, como si fuera una inmensa pirámide invertida? Es decir, tomemos una pirámide y la volteamos, y la ponemos toda sobre la punta, todo el peso de la pirámide sobre la punta. ¿Qué presión soportaría esa punta de la pirámide sobre la que está todo el peso del universo? Este ejemplo es para decir que todo el universo de la culpa pesaba en la pasión de Jesús sobre el alma del hombre Dios. Él cargó sobre sí todos nuestros crímenes. Como la punta de esa pirámide cargaría el peso de toda la pirámide. Es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Esta es la verdadera cruz que cargó sobre sus hombros. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 3, hablaba sobre los judíos, que dice que siempre por ellos siente por ellos tanto dolor porque han rechazado el evangelio, dispuesto a ser él mismo anatema, verse separado de Cristo por el bien de todos, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Y lo que el apóstol San Pablo percibe como una suprema privación, aunque sin padecerla de hecho, Jesús la vive en la cruz. Se convierte como si fuera anatema
viéndose separado de Dios. Él se hace maldito. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Seguimos profundizando un poco más y nos encontramos esto que es realmente precioso, y es la experiencia del silencio. Para poder entender esa frase que Jesús pronunció en ese momento crítico de su pasión y muerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El silencio de Dios es proporcional a la intensidad con la que se invoca el silencio de Dios. Cuanto mayor fe se tiene en ese invocar el nombre de Dios, el silencio de Dios se hace más dramático. Ese drama fue máximo en Jesucristo, el Hijo amado del Padre, que tantas noches había pasado en intimidad con su Padre. Tenemos que intuir lo que supuso ese silencio del Padre en la cruz y el abismo tan grande que se esconde en ese grito de Jesús. María también supo lo que era el silencio de Dios al pie de la cruz. En un momento de feroz persecución de los cristianos, el emperador Juliano, en el año 331, uno de los santos padres, al ver las iglesias profanadas, destruidas, las vírgenes violadas, dijo: qué duro fue, Dios mío, soportar aquel día tu silencio. Hay veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Hay veces experimentamos que Dios está en silencio. Y me pasa una cosa, y me pasa otra cosa, y me pasa otra cosa, y cada vez parece que son peores. Dios mío, qué duro es soportar tu silencio. Ese silencio fue la cumbre del sufrimiento, por haber asumido las consecuencias del pecado. No necesariamente fue la sangre que Jesús derramó, los golpes que recibió. Esa es la parte de afuera. Esa es una parte circunstancial, importante, claro que sí. Pero aquí lo duro fue la obediencia de Jesús y este silencio de Dios. Es evidente que el Padre nunca estuvo tan cerca de su Hijo como en aquel momento. En esa obediencia suprema el Padre estaba ahí, pero había un silencio. Pero en cuanto hombre hubo un momento en el que Jesús no percibió esa cercanía. Se sintió abandonado. Era el momento máximo del abajamiento. Los santos padres de la iglesia dicen que este abajamiento es incluso mayor que el abajamiento de la encarnación. Ese que Dios se haga hombre en un niño, eso es un abajamiento impresionante. Pero los santos padres dicen que este abajamiento es mucho más grande. Todo ello era necesario para que quedara destruida nuestra condición de pecadores. San Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Y para que a cambio de esa maldición recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. Los padres de la iglesia han aplicado a Cristo crucificado la figura bíblica de las aguas amargas de Mara, que se convirtieron en aguas dulces al contacto con el madero que echó Moisés en ella. El libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 23 dice: Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mara, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero,
que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. En el madero de la cruz, Jesús bebió las aguas amargas del pecado y las convirtió en el agua dulce de su espíritu. Es signo de esta agua que salió del costado de Cristo cuando el soldado traspasó con la lanza. Bebió el cáliz amargo y él se convirtió en un vaso de agua viva para nosotros. Gracias a su sí, gracias a su amén, gracias a su hágase tu voluntad, nosotros podemos decirlo hoy con él. Este es el gran misterio de nuestra fe, queridos amigos. Jesús, en una situación tan extrema, mantuvo su amor y confianza hacia el Padre. En sus labios nunca se apagó el grito final, Abba, Padre. Al llevar a cabo este misterio, Jesús tuvo junto a sí siempre a su madre, a la que nos dirigimos, nosotros, emocionados. Ella sufrió profundamente con su hijo y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. De esta forma, queridos amigos, María se convierte en la perfecta corredentora, que es la manera como durante esta Semana Santa vamos a aprender a mirarla. Ella es la perfecta corredentora. María en este día se convierte en nuestra madre en el orden de la gracia.